Señor, te agradecemos por el tiempo de adoración que hemos tenido en el canto congregacional. Señor, tú has aquí dado gracia a mis hermanos. Te ruego también ahora que des gracia para el tiempo de la exposición de tu palabra. Señor, suple mis carencias y concede a mi hermano la atención requerida para que pueda extraer la aplicación práctica del día de hoy y lo aplique, Señor, a su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ubíquese por favor en Gálatas 3. Vamos hoy día a considerar el versículo 19 hasta el versículo 25. Bien, márquelo ahí por favor, que vamos a estar usando esa porción de la carta a los Gálatas. Obviamente vamos a pasar a otros textos, pero por favor tenga ahí usted, ponga un marcador para que no lo pierda luego. Bien, hermanos, es probable que alguno aquí, sobre todo los varones, haya tenido la triste experiencia, la frustración que uno siente cuando va a hacer una labor, una tarea, con una herramienta que no es la indicada o que no está diseñada para la labor en particular que uno va a hacer. Todo se hace más complicado, ¿verdad? Todo se hace más difícil. Uno se va acalorando, se va enojando, se va irritando porque no logra que funcionen bien las cosas como uno espera. Algunos nos lastimamos, ¿no? Porque tenemos que hacer un esfuerzo mayor procurando de forma inútil avanzar en la tarea con una herramienta que no está diseñada para la labor. Incluso podemos romper el artefacto que estamos intentando arreglar, o la misma herramienta que para otros usos es de maravilla, pero en este caso hasta puede romperse el mismo instrumento, termina estropeado. Bueno, algo similar le sucede a los que experimentan en su intento de tener una relación con Dios, en su intento de ser aprobados por Dios, de tener salvación, que al leer en el Antiguo Testamento, leen la ley de Dios, sus demandas erradamente concluyen al leerlas que es cumpliendo
también llamada el Pentateuco. Los judíos le llaman la Torá. Y generalmente la escritura se refiere a esa porción de los 5 libros primeros como la ley de Moisés. Ahora, dicen los eruditos que han encontrado en la ley de Moisés, o sea, los 5 primeros de la Biblia, que hay más de 613 preceptos, entre las cuales están las leyes morales, las ceremoniales y las leyes civiles. Ahora, hermano, Pablo pregunta entonces, ¿y para qué sirve la ley? Esta pregunta, hermano, será el mismo grito que cualquier judaizante o legalista moderno, contemporáneo, podría levantar, diciendo, yo tengo la verdad. Ellos podrían decir, ustedes, los reformados, los bíblicos, dicen que la justificación es solo por la fe. Y podrían preguntar entonces, ¿para qué sirve el Antiguo Testamento? ¿Para qué sirven los primeros 5 libros de la ley? Ellos podrían decir, los 5 de la ley, los libros de la ley, ¿tienen algún uso? Para ustedes que dicen que es solo por fe, ¿sirve para algo a ustedes el Pentateuco? Ahora, hermano, afirmamos que todo cristiano debe saber que la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, sí son útiles. Sí son útiles, pero no para lo que dicen que eran útiles los judaizantes. La ley no es el medio de salvación, pero sí es útil. Ya sabemos, porque Pablo ha abordado ampliamente, hermano, que el único camino para justificación es el camino de la fe. Ya él ha puesto como ejemplo a Abraham. Ahora, hermano, es el momento de saber qué papel, qué rol, qué propósito entonces juega la ley dentro del plan de Dios. Y aunque, hermano, esto resulte desconcertante o para algunos contrario, la ley, amado hermano, no vino para ser contrapeso a la promesa. Pablo habló de la promesa dada a Abraham, que fue dada a Abraham y a su simiente, que es Cristo. Y esa promesa de salvación la obtenemos unidos a Cristo. ¿Y cómo me uno a Cristo? Por fe, solamente por fe. Pero la ley, hermano, no vino a ser contrapeso de la promesa. Más bien, la ley vino para trabajar en la misma dirección de la promesa. Vamos a entender esto, hermanos, a través de 4 aspectos que el apóstol Pablo enuncia en esta sección acerca del propósito de la ley. Primer punto, la ley fue añadida a causa de los pecados. Segundo punto, la ley es temporal. Luego, la ley fue entregada por un mediador y finalmente vamos a cerrar con la relación entre la ley y la promesa. Veamos el primer punto. Leemos una vez más el versículo 19 del texto de estudio. Pablo pregunta entonces, ¿para qué sirve la ley? Y responde, fue añadida a causa de los pecados, de transgredir la ley de Dios. Hermano, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo se pregunta, y Pablo no anda con rodeos acá. Pablo responde de forma directa, a causa de los pecados, transgresiones. El término original es parábasis. El término parábasis, mi hermano, es pasar por encima del límite, es traspasar un límite, transgredir, pecar. ¿Qué es pecar, mi hermano? Es pasar por encima del límite que el carácter de Dios estableció. Es pasar por encima que el carácter santo de Dios ya estableció como límites. La ley de Dios nos señala, mi hermano, cuál es ese límite. Pastor, ¿qué límite entre lo que Dios aprueba y lo que Dios aborrece? Entre lo que Dios condena y lo que Dios debe castigar. ¿Y por qué debe castigar?
su atributo, Él es un Dios santo, Él es un Dios justo. Y transgredir el límite que Él estableció, hermano, eso debe ser castigado. Vemos en la palabra del Señor que nos informa que Él es un Dios celoso. O sea, Él protege su buen nombre, Él protege su honor. Así que la ley, mi hermano, en una forma real, es la manifestación del carácter santo y el carácter justo de Dios. El apóstol Pablo lo deja claro cuando le escribe a los Romanos 7, versículo 12, dice él, de manera que la ley a la verdad, ¿cómo dice? Santa. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa, justa y buena. Cuando Pablo, mi hermano, está haciendo defensa de esta doctrina de justificación por obras, perdón, por fe, sin obras de la ley, que a nadie, mi hermano, se le ocurra, que a nadie se le cruce por la mente el pensar de que la ley es el problema, o ver con malos ojos a la ley. Hermano, el problema está en no entender el propósito de la ley. Pero Pablo dice, la ley es buena, la ley es verdadera, la ley es santa. El propósito es más bien que podamos identificar nosotros los límites, lo que es pecado. Pablo, en ese mismo capítulo del 7 de Romanos, dice, como más atrás en el 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo responde, en ninguna manera. Pero Pablo aclara, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco, dice Pablo, conociera la codicia, si la ley no dijera, no conocerás. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué la ley nos muestra los límites? ¿Por qué la ley nos muestra el límite de transgredir lo que Él estableció? ¿Cuál sería, pastor, el propósito por la cual Dios da su ley y para la cual podamos entender lo que es pecado, lo que Él aborrece, lo que Él condena, lo que Él castiga? Sería esto, hermano, evidenciar algo, evidenciar el estado real en el que se encuentra todo hombre. ¿Qué estado, pastor? Que de una u otra manera el hombre continuamente sobrepasa, transgrede, pasa el límite que Dios ha establecido y que demarca el pecado. Amado hermano, la condición en la que se encuentra el hombre es una condición de pecado. Y la ley le muestra al hombre lo terrible que es su estado ante Dios. La ley le muestra al hombre su condición correcta y real ante el Dios santo, santo y santo. Así que, ¿cuál es el propósito de la ley en el plan de salvación de Dios? Despertar al hombre. ¿Despertar a qué? A quien Dios llama a través de su palabra y despertar un sentido de culpa. Y esa culpa no es por un acto natural, es por la intervención del Santo Espíritu de Dios a través de la palabra. Mi hermano, ha sido aquí muchas veces que han venido aquí personas, aquí a la iglesia, a conversar conmigo, diciendo algo así, mire pastor, yo vengo acá, yo sé que he cometido, pastor, varios errores, pero yo no soy ni esto, ni ello, ni aquello, ni lo otro. O sea, básicamente, me decían que están buscando al Señor porque no son tan malos. Están buscando a Dios, pero no son tan malos como decimos aquí. Hermanos, si la Biblia dice que si tú no provees algo de tu casa, eres peor que un incrédulo, lo eres.
Si la Biblia dice que todo aquel que no cree en Cristo ya está condenado, lo estás. No es como tú te sientes, no es como yo perciba, es lo que dice la Biblia del hombre, es lo que la ley le desnuda, es lo que la ley nos hace ver cuál es la condición real del hombre ante Dios. Pero muchos vienen diciendo, pero yo no maté a nadie, pastor. Yo no maté a alguien tan malo, pastor, yo no lo soy. Pero cuando viene el Santo Espíritu de Dios y empieza a obrar en alguien que está Él llamando a través de su palabra, esa persona entiende algo, que es un transgresor. Él puede entender que él ha sobrepasado el límite establecido por Dios según su carácter santo, según su carácter justo y recto. Y él puede verse a sí mismo como un transgresor, como un pecador. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la salvación? Que solo aquel hombre o mujer que es persuadido de su deplorable condición ante Dios, clamará por misericordia, correrá a los pies del Salvador. Solo aquel, incluido todo aquel que fue criado en una familia correcta, en una familia étnica, de buenas costumbres, incluido ese que se ve ético a sí mismo. Cuando conocemos por la ley de Dios que estamos transgrediendo el límite que su carácter santo, justo y recto ha establecido, y lo entiende por convicción, es porque Él está obrando el Santo Espíritu de Dios a través de la palabra. Y es allí donde Él dejará de autojustificarse, dejará de presentar méritos propios y rogará por misericordia. E irá a Dios humillado. Pero aquellos, al ver que la ley es justa, es buena, es sana, y corren a cumplirla como si fuese el camino para ser aprobado para salvación, no han entendido ni su incapacidad y tampoco el propósito de la ley. ¿Para qué sirve, hermano, la ley? Pablo lo responde de forma magistral en su carta de Romanos 3, versículo 20. Dice Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es, ¿qué dice, hermanos? El conocimiento del pecado. La ley me permite conocer el pecado, mi condición. Ese es su propósito. La ley te muestra el pecado, la ley te muestra los límites. Y cuando el Señor obra a través de su palabra, de la predicación, entendemos que hemos transgredido su ley. Hemos transgredido, somos transgresores, somos pecadores, y vemos que pende sobre nuestras cabezas la ira de Dios. Ahora, para que todos me puedan entender, aún los niños, voy a hacer una figura, una señal de tránsito, por ejemplo. Eso figura claramente lo que estamos diciendo. Cuando yo veo una señal de tránsito, ¿verdad? ¿A qué nos guía eso, hermanos? A comprender que hay un límite que no se debe rebasar. ¿Qué es lo que se le viene a la mente a usted, mi hermano, cuando ve un letrero grande con una letra en negro, una E, que está rodeado de un marco circular rojo y una franja roja en el medio? ¿Qué es lo que uno ahí entiende? Que en este lugar no me puedo aparcar, ¿verdad? Dice, no deje su carro acá. Uno comprende que hay una advertencia ahí. No puedo hacer lo que a mí me parece. Ahora, esa
indicación de tránsito, hermano, nos da una pauta, nos revela que hay límites y también nos revela que si no la cumplí, he violado un límite. Así como es la ley. La ley fue añadida a causa de los pecados. Así que la ley tiene tres énfasis al respecto. Primero, la ley nos informa la voluntad de Dios. Bueno, eso hace la ley. Te informa qué es lo que quiere ese Dios santo. ¿Qué es lo que demanda ese Dios santo? ¿Qué es lo que Él demanda de la criatura? Te informa la voluntad de Dios. Segundo, la ley revela el pecado y su naturaleza. Que si yo paso ese límite, he violado su ley. Eso es pecado. Aunque la cultura lo llame de otra forma, o tú mismo, violar la ley de Dios, lo que está expresado en su palabra, es pecado. Y tercero, la ley, así como ese indicador de tránsito, nos insta a los hombres a no transgredir la ley de Dios. Cuando yo veo esa E con un marco redondo y una raya en el centro, me insta a que no dejes tu carro acá. Me advierte, pero también me insta. Hermano, de igual manera es la ley. Te insta, te advierte, te informa, te hace ver el pecado y te insta a que no lo transgredas. Así que la ley, hermano, muestra tu debilidad. La ley muestra tu inmundicia. Muestra tu costumbre de autojustificarte. Es el espejo, la ley nos muestra nuestro pecado y a la vez la perfección de Dios, que no podemos cumplir esa demanda. Nos muestra que somos ciegos, que somos necios, que pecamos y pecamos porque somos hijos de pecado y que te encantaba, te deleitaba pecar y tal vez tú ni lo sabías. Pero si eres salvo, mi hermano, un día la ley te hizo ver eso. Un día la ley te informó, te permitió ver eso, tu pecado, tu condición, y tú dejaste tu orgullo y dijiste: soy pecador, soy alguien que está muerto, soy un ciego, soy un esclavo, soy un incapaz por naturaleza. Y viste que pendía encima de ti la ira de Dios y clamaste por un Salvador. Puedes, hermano, comprender la ley y su propósito. Puedes tú ver por qué, para qué dio Dios la ley. Bueno, porque a la gente no le gustan ese tipo de sermones que hablan de tu incapacidad, que deja ver tu condición. A la gente no le gusta que hablemos de la ley. Les encanta ese mensaje que Dios tiene para ti un plan perfecto. No te preocupes, ven a Cristo que la paga es buena. Ven a Cristo que todo se va a arreglar, todo va a llegar. Pero hablar de la ley, hermano, es ponernos ante las demandas de Dios Santo, justo y recto, hermano, no es algo apetecible en el día de hoy. Ahora, el apóstol Pablo, mi hermano, va a acentuar que al Dios, al dar su ley el Señor, no tuvo el propósito de sustituir la promesa. Pablo habló de la promesa, pero ahora Pablo va a indicar que la ley no tenía ese propósito de reemplazar la promesa. ¿Y cómo lo va a hacer? Pablo va a mostrar que es superior la promesa a la ley, al pacto mosaico, en donde se fue la ley. Y Pablo va a hablar de que la ley es temporal. Por busca una vez más, el 19, la segunda parte, pregunta a Pablo:
simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Qué es lo que muestra Pablo aquí? Que hay algo temporal hasta que viniese lo perfecto, hasta que viniese la simiente, que es Cristo. Vemos, hermano, en el antiguo pacto el aspecto temporal de la ley. Usted puede ver que son los hombres que hablan acerca de esto, de que Dios traería un nuevo pacto, un mejor pacto. ¿Cuándo? Una vez llegada la simiente, que es Cristo. Recuerda que es a su simiente, Cristo, a quien le fue dada la promesa. Y vemos que Dios muestra que Él traería un nuevo y un mejor pacto. ¿Qué es lo que Pablo aquí muestra? Que era temporal. Por ejemplo, vemos en otros textos de Hebreos, dice, nuevo pacto, y él dice, explica, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Así que la ley, hermano, no fue dada con un carácter de perpetuidad, en el sentido salvífico. Esto ya Pablo lo ha explicado, esto ya está descartado, mi hermano, que la promesa es aquella que daría esa salvación eterna. ¿Cómo, pastor? Unido a Cristo. ¿Cómo me uno a Cristo? Por la sola fe. Pero Pablo aquí muestra que en cambio la ley era temporal. Pero también Pablo muestra la forma como fue dada esa ley, que fue a través de un mediador. Sigo leyendo el texto de estudio. Luego dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador, dice Pablo, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué es lo que está aquí Pablo, hermano, indicando? ¿Qué es lo que se ve en el texto? Pablo está haciendo referencia al momento en la que será la ley, en Sinaí. Ustedes saben que sin lugar a dudas, en ese momento, cuando Dios da su ley, lo hizo de una forma aterradora. El monte, narra Éxodo, que estaba humeando. Dios proclamó su palabra en medio de truenos, en medio de relámpagos, que la gente estaba asustada, temían morir, no querían ni acercarse porque temían morir. Y Pablo hace ver que esa ley fue dada por un intermediario, Moisés, pero que aparte de eso, la ley también fue dada por otros mediadores, también fue por los ángeles. Pero pastor, eso yo no leí en Éxodo, pero Esteban lo afirma, Hechos 7:53, cuando Esteban ahí está a punto de morir. Mira lo que dice, afirma algo Esteban, dice, vosotros que tomaron la ley, dice, por disposición de ángeles. O Hebreos 2:2 habla del mismo hecho, porque si la palabra dicha a través de los ángeles fue firme, o sea, lo que Pablo está aquí indicando es que la ley fue dada por un mediador, hizo falta un mediador, Moisés y los ángeles, y lo contrasta con cómo fue dada la promesa, de manera personal, de manera íntima.
y nos muestra cuál es la relación entre la promesa que ya había él expuesto y la ley. Versículo 21, hermano, leemos. Pregunta Pablo: ¿luego la ley es contraria a la ley de Dios? Dice él: en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Bueno, ¿qué es lo que está acá indicando Pablo? Warren Wiersbe dice al respecto: casi se puede oír a los judaizantes gritando la pregunta que hace Pablo. ¿La ley es opuesta a la promesa? ¿Se está contradiciendo Dios? ¿No sabe su mano derecha lo que hace su mano izquierda? ¿Se contradijo Dios al dar la promesa por gracia al que cree y después dar su ley? ¿Dio el Señor una promesa por gracia para después establecer otro camino por obras? Responde: de ninguna manera. Bueno, Pablo aquí muestra algo maravilloso, que la ley no es una contradicción a lo que Dios estableció, la promesa. No hay dos caminos, mi hermano. No es que, pastor, pero yo leí que primero fue la promesa y luego la ley. ¿Para qué dio la ley, pastor, si ya había una promesa? ¿Qué será que Dios se rectificó y dejó otro camino? Hermano, la ley no contradice la promesa. Pastor, ¿para qué dio la ley luego de la promesa? Porque la ley, mi hermano, cumple un propósito dentro del plan de redención. No fue que primero Dios dio su promesa por gracia y luego cambió de parecer y dio otro camino, pero por obras. La ley, mi hermano, no contradice la promesa. La ley coopera más bien con el propósito de la promesa. Pastor, ¿y cómo coopera? ¿Cuál es esa relación entre ley y promesa? Coopera porque, bueno, la ley no nos deja lugar a dudas que somos pecadores. No nos permite justificarnos, ver a otro lado, te deja claro que eres pecador. Así coopera, mi hermano, la ley con la promesa. Pablo dice: mas la Escritura, la ley, lo encerró todo bajo pecado. O sea, la ley no da lugar a escapatorias. La ley te encierra, es un carcelero. La ley te encierra y no deja lugar a que alguien escape de su sentencia. ¿Cuál, pastor? Que somos culpables, que somos pecadores, dignos de ser condenados. Eres un transgresor. La ley encierra y no deja que el hombre se justifique. La ley asevera tu sentencia. Eres un transgresor. O sea, la ley, dice Pablo, lo encierra todo en pecado. Es un carcelero. No va a dar lugar a alguien a que salga de esa sentencia. Eres culpable. Eres pecador. Ese es el papel, hermano, que cumple la ley juntamente con la promesa. Y solo cuando el hombre, mi hermano, se ve así culpable, ve su sentencia, deja de clamar por justicia y ahora gime por misericordia. Deja de autojustificarse. Bueno, cada vez que alguien abre su boca y se justifica, ¿sabes qué es lo que hace? Le entrega a Dios trapos de inmundicia, hipocresía, porque eso es lo que dice la Biblia que es justicia propia. Trapos de inmundicia. Pero cuando alguien puede ver por la ley su condición, su sentencia, deja de autojustificarse y ahora clama por misericordia. Va a buscar a un Salvador. Y la ley ahora, después de hacer
sido solamente, hermano, por gracia en Cristo. Que yo no soy merecedor de nada. Yo no le voy a arrebatar nada a Dios. Yo no voy a tomar de lo mío para mí. Yo no voy a tomar mi bendición de los cielos. Hermano, yo no merezco nada. Que si algo soy y algo tengo, es solamente, hermano, por gracia. A pesar de que el hombre o la mujer en Cristo es salvo, la ley aún sigue ejerciendo ese sentido de culpa. Y podemos ver que es todo, hermano, por gracia. Podemos ver que he sido un miserable, he sido alguien que no merecía. Sin embargo, si yo lo tengo, es por gracia. Así que, hermano, tanto en el plan de redención como en la vida del cristiano, esto vamos a ver si la semana que viene, la ley, mi hermano, cumple un propósito sublime, pero no es para cumplir para salvación. Nos desnuda, hermano, nos hace ver el pecado, te muestra lo que tú eres, hermano, y es urgente que comprendamos esto, mi hermano. El propósito de la ley es aquí, como dije, cuando uno empieza a fallar, a flaquear en eso, empieza a ver con buenos ojos la religión humana, a aceptar, a ver con buenos ojos, hermanos, prácticas humanas. Hermano, cuando uno expone de forma extendida la Biblia, ¿qué es lo que estamos aquí haciendo? Estamos buscando entender qué es la ley, su propósito. ¿Cómo lo hacemos, hermano? A través del contexto, a través del estudio, a través del propósito, el por qué lo dijo, el quién lo escribió, a quién le escribió, comparaciones y luego concluyendo, hermanos. Pero, pastor, es demasiado trabajo. Tanto trabajo para comprender algo, hermano. Hermano, es necesario que se comprenda. Muchos dirán, pero yo prefiero ser guiado mejor por el Santo. Hermano, justamente esto es lo que hace el Santo Espíritu de Dios. Te ilumina para que tú puedas comprender su palabra, para que la creas, para que la abraces y luego tengas convicciones claras al respecto. Y cuando llegue esos vientos contemporáneos, tú estés firme, mi hermano, porque sabrás el argumento del autor inspirado. ¿Sabes por qué lo dijo? ¿Cuál era el error de esa iglesia? Y tú puedes hacer una correlación con lo que ocurre el día de hoy. Y Pablo, mi hermano, concluye con dos metáforas para poder puntualizar mejor la enseñanza. Pablo dice que la ley es un carcelero y luego que es un tutor. Versículo 23. Dice Pablo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Encerrados, ¿por quién? Por la ley, para aquella fe que iba a ser revelada. Así que la ley aquí es indicada como un custodio, como un carcelero, que no da lugar a que alguien se escape de su sentencia.
que lleva de la mano a un niño y lo custodia. Versículo 24. Dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero mira luego que dice, pero venida la fe, esto lo vamos a ver cuando luego, ya no estamos bajo ayo. Pablo aquí usa la palabra ayo, el griego aidabó. Hermano, un aidabó no es simplemente, en la época romana, no era simplemente un maestro que impartía saberes, es un pedagogo. Pablo usa el término aidabó. Era un hombre, prácticamente, un esclavo de confianza del amo, que había sido apartado para custodiar a su hijo, hijo del amo, en su niñez, que vea su conducta, lo vigile, incluso que ejerza castigo sobre el niño. Bueno, la ley cumple ese papel, te prepara, disciplina el corazón de los hombres, prepara, custodia al hombre, no lo deja en una condición de niño, lo instruye, lo lleva a la condición justa para poder venir a Cristo y ser justificados. Ya no buscando mi propia justicia, sino que ahora buscando, hermano, misericordia. La ley nos lleva a Cristo. Bueno, ese es el fin de la ley. La ley, hermano, nos lleva a Cristo. Y Pablo termina esta sección, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bueno, esto va a ser el puente para lo que viene. Pablo luego va aquí a usar esta referencia como ejemplo de adopción en la época romana para plantear la adopción en Cristo. Y Pablo cierra acá y dice, venida la fe, ya no cumple este papel de custodia. Ahora somos hijos de Dios. Ahí cumple otro papel la ley. Cuando estamos en Cristo, cumple ahora otro papel la ley. Pero la ley, mi hermano, en su plan redentor, nos lleva a Cristo. Y una vez seguros en Cristo, nos devuelve la ley. Eso lo vamos a ver, si me permite, el otro día. Y cierro con esta frase que lo he dicho, hermano, muchas veces. Lutero, al respecto de la ley, hablaba de esa ley como ese trozo de madera que te golpeaba, te disciplinaba, dejaba ver tu debilidad. Pero una vez venida la fe, una vez unido a Cristo, ahora la ley, ese trozo de madera que te golpeaba, se convierte ahora en un bastón, en la cual ahora el cristiano se va a apoyar a lo largo de toda su vida. Amado Dios, agradecemos por tu palabra expuesta hoy. Señor, te ruego que pueda quedar claro, Señor, en la iglesia, el propósito de la ley. Al menos ese propósito en el plan redentor. La ley, Señor, es buena, es recta, es verdadera, Señor. Nos hace ver la condición real del hombre, nuestra condición de sentencia y culpabilidad, Señor. Nos encarcela, Señor. No nos deja que huyamos de la sentencia justa que merecemos, pero también nos muestra, Señor, el pecado. Y a través de la intervención del Santo Espíritu de Dios, podemos acudir a buscar un Salvador cuando vemos esa realidad. Señor, vemos que la ley luego tiene otro papel cuando ya venida la fe unidos a Cristo. Pero se lo guardamos, por favor, de confundir qué es la ley, qué es la gracia. No entender sus propósitos, Señor, para que no podamos caer en lo que hoy, Señor, están cayendo muchos, en permitir, Señor, o
en nosotros la religión humana. Señor, te lo pido todo esto en el nombre de Jesús.